Muy bien, estamos de vuelta en este bloque con el doctor Pablo Irusta, que es cardiólogo. Bienvenido, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Y bueno, a cargo del área de hipertensión, aquí en el Hospital de Agudos de la ciudad de Posadas, del área de cardiología, ¿sí? El servicio de cardiología. Bien. ¿De qué se trata esto de el área de hipertensión? Bueno, desde enero de este año empezamos a conformar la unidad de hipertensión, que funciona junto con diferentes unidades que conforman el programa de enfermedades crónicas no transmisibles del hospital. En la unidad lo que hacemos es captar todos los pacientes hipertensos, o la mayoría de los pacientes hipertensos que concurren a este programa. Ingresan captados por la enfermera que coordina todas las áreas, y después de detectar este tipo de patología se deriva a la unidad que yo manejo. Ajá. ¿Es muy frecuente la presión alta, digamos? Ya vamos a definir qué es hipertensión, pero digo, ¿es tan frecuente que tiene que haber un área específica? Sí, mire, la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo, uno de los principales, si no el principal factor de riesgo cardiovascular. Significa que puede llevar a tener muchas otras enfermedades del corazón y de los vasos sanguíneos, producto principalmente de la presión alta. Es muy frecuente, y los problemas cardiovasculares que pueden suceder después de tener presión por mucho tiempo llevan a ser una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Así que estamos hablando de una patología muy frecuente. Muy frecuente. ¿Y cómo definimos, cómo sabemos cuando una persona es hipertensa? La presión alta se define dependiendo en dónde se ubique uno. Si toma, por ejemplo, la presión en un paciente, una persona mayor de 18 años, en el consultorio, cuando usted va al consultorio a un chequeo de rutina, cuando tiene más de 140, 90, 140 de alta, de máxima, como se le dice, y 90 de mínima o diastólica, esa presión es alta. No quiere decir que en ese momento vayamos a tomar o no una conducta, eso es otra cosa, pero por definición la presión mayor de 140, 90 en consultorio es alta. Después, en ambulatorio, o sea, en la casa, si uno tiene promedios de presión, o sea, varios promedios de presión, varios registros de presión, más de 135 de máxima, 85 de mínima, ahí ya estamos hablando de que son presiones altas, para adultos mayores. Para adultos mayor de 18 años. La parte pediátrica es distinta, digamos. La parte pediátrica es distinta porque menor de 18 años, como no soy pediatra, pero hay percentilos que son unas tablitas que en base a eso se va viendo específicamente y particularmente en cada caso. Claro, y la embarazada, dependiendo de en qué situación esté, en qué trimestre, también los promedios varían. Claro. Entonces, bueno, ¿y qué pasa con una persona que se le hace el diagnóstico? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico de hipertensión arterial se puede hacer de varias formas. Por medio del consultorio, en el consultorio, por una sucesión de varias medidas tomadas en el mismo momento y en otras sucesivas consultas que sean mayores de 140-90, o si se sospecha se puede hacer lo que es mejor y más redituable y genera más beneficio, los controles domiciliarios de la presión, que son mediante equipos que se le entregan al paciente, que registran la presión de forma automática y brindan promedios de presión que pueden definir o no hipertensión arterial. Las mediciones sirven, las mediciones de farmacia, las mediciones que uno se hace en diferentes lados, pero al no ser por ahí tan fieles, ¿no? Claro, no ser tan fidedignas, a veces prestan a confusión. Por eso, para definir hipertensión necesitamos... Ajá, perfecto. O sea que no por una vez que me tomé en la farmacia puedo decir que ya soy hipertenso. No, siempre, si me da presión alta, ¿qué tengo que hacer? Consultar con mi médico cardiólogo. No, lo ideal es hacer un chequeo anual, por lo menos, en cualquier, desde los 18 años en adelante, hacer un chequeo, ya sea con su médico de cabecera o cualquiera, que le tomen la presión. En caso de detectar valores que están alterados o alguna duda, se ahondará en ese punto. Claro. Pero no esperar a encontrarse complicaciones de la presión. O sea, esto surge de los chequeos. Bueno, y ahí vamos entonces. ¿Qué síntomas me da la presión alta? Es que ese es el tema. La hipertensión arterial, por definición, excepto algunas características muy puntuales, que uno puede hablar de algunas otras cosas que
si no después lo hablamos, no tiene síntomas. No da síntomas. Totalmente asintomática. Por lo que muchas personas, bueno, creen que dependiendo de determinados síntomas uno cree tener la presión alta o en base a eso actúa, y en realidad no es una conducta adecuada y va a hacerle perder tiempo al paciente. Claro, pues a mí cuando me duele la cabeza me tomo la presión y ahí sí tengo alta, pero si no me duele Claro, lo que pasa es que uno se toma cuando le duele la cabeza. Y puede estar alta por eso también. Sí, la verdad que, por ejemplo, la cefalea genera dolor. Claro. Y el dolor genera una respuesta en el cuerpo que puede hacer aumentar algo la presión arterial. Obviamente, si uno es hipertenso de base, va a aumentar y no más. lo sabe, le aumenta más, claramente. Bueno, pero entonces, teniendo en cuenta esto, que no tenemos síntomas, ¿cuál es la recomendación? Dijimos, después de los 18 años, una vez por año. Hacer los chequeos habituales, dependiendo de la edad, más frecuencia o menos frecuencia, pero hacer los chequeos. En pediatría también, el pediatra le toma la presión arterial. ¿Sí? En el embarazo también, el obstetra o el médico que lo sigue, en cada toma consulta. Tomar la presión. Tomar la presión como parte del examen físico de cualquier persona que vas a hacer un chequeo, porque se puede detectar ahí, ¿no? O generar la duda para posteriores estudios que uno puede hacer para detectar o no el diagnóstico. ¿Y cuál es la causa de la hipertensión? El 90% de las personas tiene hipertensión arterial esencial. Digamos, que ¿Qué quiere decir? Hipertensión arterial que no tiene una causa definida, es un conjunto de cosas que vienen de herencia familiar, sumado a la calidad de vida o la forma de vida, el sedentarismo y de todo el consumo excesivo de determinadas ¿De sal, por ejemplo? O productos manufacturados, y es una combinación que genera que un paciente que tiene ya la propensión por parte de padres desarrolle la enfermedad, en la gran mayoría. Ahora, después sí hay causas secundarias de hipertensión arterial que ya son propias o se buscan determinadas situaciones y son propias del especialista que vaya a seguir ese paciente, observar determinados signos y síntomas y en base a eso sospechar o no. Pero son los menos, un 10%. Son de cada 100, 10, digamos. Son los menos, y generalmente si son pacientes que son muy jóvenes o pacientes ya añosos que debutan con hipertensión o que venían con hipertensión o con valores de presión ahí limítrofes y de repente hace un abrupto cambio, ahí uno puede sospechar y ahondar en ese hacer otros estudios para ver si no es una causa primaria, sería, ¿no? Claro, si hay una causa de hipertensión, como se llama, secundaria. Si es secundario, alguna otra enfermedad que pueda tratarse o no. Claro, exacto. Entonces, en este caso que decimos es esencial, no se sabe la causa. Es lo mismo que por ahí la gente dice, no, yo tengo presión, pero de cuando estoy nervioso nomás, yo tengo presión nerviosa. ¿Qué es eso? ¿Eso es una verdad? ¿Es un mito? Es que es las dos cosas en realidad, porque es lo mismo que la cefalea. Uno cuando se pone nervioso, hay un montón de cambios que le pasan. Claro. Se pone nervioso, le empieza puede darle palpitaciones, puede transpirar, puede gritar, se puede enojar, se puede poner colorado, y se liberan diferentes sustancias en el cuerpo que también puede hacer que le suba la presión. Claro. Y puede ser un paciente hipertenso o que tenga las presiones altas si usted no lo sabe, y cuando se pone nervioso se siente mal y se toma la presión y tiene alta, pero es lo mismo que la cefalea. No hay, salvo excepciones particulares, un síntoma de hipertensión. Claro. Entonces, si uno es hipertenso, es hipertenso. Y claro, y en ese caso, porque dice, no, siempre que me tomo tengo normal. Ahora, ante una situación de estrés, sí tengo alta. En ese caso, ¿el paciente es hipertenso y tiene que estar tratado? En ese caso tiene que consultar al médico, que explicarle en la consulta cuál es la particularidad o el problema que tiene, y se determinarán qué estudios hacer para determinar esto. Por ejemplo, el monitoreo de 24 horas de la presión, que es un equipo que se toma la presión durante 24 horas. Entonces, la presión varía todo el tiempo. En realidad, cada latido del corazón tiene su presión. Entonces, si nos ponemos a ver cada presión, es una locura. Lo que hace es ver los promedios. Los promedios. Entonces, independientemente de que uno tenga picos de presión porque discutió particularmente en un momento con alguien o en varias oportunidades durante el día, si se hace el estudio y los promedios de presión arterial dan normales, uno tiene que ser cauto con iniciar un tratamiento o poner el diagnóstico. Exacto. Es una enfermedad crónica, se trata pero no se cura. Uno cuando ya le pone el diagnóstico al paciente, ya lo tiene y no se lo va a sacar de la cabeza.
Bueno, también dicen esto, ¿no? Otro de lo que estoy leyendo acá de el folleto que tienen del área de hipertensión del hospital. Dicen, por ejemplo, mi presión es como que está loca porque me da muy alta, me da muy baja, se juntan mucho las dos presiones. ¿Qué pasa con esto? Es prácticamente lo mismo que estamos diciendo y andar un poquito más. Cada presión es diferente, uno no tiene la misma presión durante todo el día. La presión arterial varía a lo largo del día, se llama de forma circadiana, o sea, varía ya porque varía normalmente durante el día y varía depende de la actividad que uno haga. También. Por eso las presiones en la casa, salvo que usen un equipo determinado, que se toma automáticamente, las presiones en la casa hay una técnica y una forma de tomarse la presión. Si uno viene corriendo de la escalera y se toma la presión, le va a dar un valor que quizás no es el real suyo, y el que verdaderamente tiene. O sea, para tomarse la presión hay una técnica específica, uno tiene que estar tranquilo, sentado. ¿Qué tiene que hacer eso? ¿Descansar un poco? Por lo menos 5 minutos tranquilos, sentado, con las piernas descruzadas, sin necesidad de ir al baño, ¿sí? Con la mano relajada a la altura del corazón. ¿Y en qué brazo se toma la presión? ¿En qué brazo varía? Lo que se hace en la primera consulta es, se toma en ambos brazos. En ambos brazos. Y se determina si hay alguna alteración o algún brazo que puede pasar algunos milímetros de mercurio más que el otro, ya se opta por tomar ese brazo. Y se le explica al paciente que se tome en ese brazo. Pero si no, no hay una diferencia. Y en el caso de que o dicen por ahí, bueno, tengo la presión baja muy alta. La alta me da siempre normal, pero por ejemplo me da 90, 100 y la baja tengo por debajo de 140. ¿Qué pasa? ¿Es hipertenso en ese caso o no? La hipertensión arterial, por definición, como le comentaba antes, es mayor a 140 de máxima y o 90 de mínima. Por lo que uno puede tener la máxima baja, por decirlo de alguna forma, y la baja alta, y eso es hipertensión arterial diastólica. Significa diastólica porque tiene la mínima alterada, no la alta. Es una forma de hipertensión, hay diferentes formas de hipertensión a lo largo de la vida. Cuando uno es más joven puede tener hipertensión sistólica, que es la presión alta y la otra no alta, que puede ser por fenómenos incluso normales. Cuando uno pasa la vida empieza la mínima a subir y a lo largo de la vida también cuando es más añoso puede volver a tener la presión alta y la baja más bajita. Aunque eso es un problemita con los... Claro, o sea que es alta, cualquiera de las dos que tenga alta es presión alta. Ahora, ¿qué pasa con esto de que a medida que, bueno, ya a cierta edad, a partir de los 50, de los 60, tener 90, 140, está bien, es normal eso, porque ya a medida que va pasando la edad se puede tener un poquito alta? ¿Qué pasa con esto? Claro, eso porque lo que pasa es que, como usted sabe, las guías y todas las cosas médicas han variado durante los años y lo que se decía quizás hace unos años atrás ha cambiado y quedan algunas cuestiones como esta arraigadas en la gente. Es hipertensión arterial no importa igual, la edad. O sea, después que uno tome diferentes estrategias, depende de la edad, si uno es muy añoso, más de 75, 80 años, con cuándo iniciar tratamiento es otra cosa. Pero los valores de presión son esos, la definición es un conjunto de cosas, la hipertensión en ambulatorio y en el consultorio. Claro. Bien, es presión alta entonces. ¿Y qué complicaciones trae la presión alta? La presión alta, como le digo, es el principal factor de riesgo cardiovascular. Si uno no controla la presión, eso daña mucho las arterias, las paredes de adentro de las arterias. Eso puede generar que las paredes se lastimen, y si se lastiman las paredes, puede generarse depósito de colesterol. La hipertensión no viene nunca sola. Si uno tiene presión alta, generalmente viene acompañada de otras cosas, un desequilibrio, quizás tiene el colesterol alto, quizás es obeso, quizás... Fumador puede ser también. Todos estos factores de riesgo van conjugándose para aumentar el riesgo cardiovascular, que es la probabilidad que le pasen cosas malas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como un infarto de miocardio, como un accidente cerebrovascular, como problemas en las arterias del cuerpo, que se tapen determinadas, o sufran diferentes cosas, pero complicaciones graves, problemas en los riñones, o sea, es como que el circuito que tiene el cuerpo lleno de sangre tiene tanta presión que altera todo, la sangre llega a todos lados. Claro, entonces, se puede alterar cualquier órgano porque a todos los órganos llega sangre. A todos llega. Y manteniendo los niveles normales de presión, ¿se previene esto? Sin duda. O sea, no se llega a esto, digamos.
puede tener por otra causa un infarto. Disminuye claramente las posibilidades. Si uno controla los valores de presión y tiene los valores de presión estables, hace justamente que estos mecanismos que se generan en el cuerpo producto de tener la presión alta no se desarrollen o se retarden, y eso disminuye las probabilidades que le ocurran este evento. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento se divide principalmente en dos grandes. Sí. Lo primero y lo principal del tratamiento es lo no farmacológico. ¿Qué sería eso? Significa que lo primero para tratar a un paciente con presión alta no es darle una pastilla. Lo primero es todas las cosas que nos cuesta mucho hacer, como disminuir el consumo de sal en la dieta, teniendo en cuenta que, como usted sabe mejor que yo, el 80% de la sal que consumimos está en los productos que se llaman manufacturados, que ya vienen con sal. Claro, o sea, no solamente la sal que le agrego. No solo sacar el salero, sino ver bien qué estamos comiendo. Importantísimo. Hacer actividad física, por lo menos una vez por semana o una vez cada 5 días, o sea, una vez por día por 5 días, por lo menos 30 minutos, moverse, hacer actividad física. El mínimo entonces es 5 días, 30 minutos. Claro, al menos eso puede ser. Una actividad no tiene que ser exagerada, una caminata puede ser, o sea, tratar de disminuir de peso en caso de ser necesario, disminuir de peso. ¿Bajando de peso se disminuye también? Totalmente, disminuye la presión arterial. La actividad física ya per se ya disminuye la presión, y sumado al descenso de peso, el consumo menos de sodio potencia muchísimo más el descenso de la presión arterial. Claro. Dejar de fumar, también. El tabaquismo es muy dañino para las arterias, y después de eso, si eso no alcanza, y dependiendo del riesgo, sí agrega el tratamiento farmacológico, que es los remedios, exactamente, la medicación. La medicación. Que es particular para cada uno, es decir, cada persona va a tener su indicación precisa de una droga, 2 drogas distintas. Eso depende, depende de las características de la persona, depende principalmente uno piensa frente a la persona que tengo enfrente, más o menos qué tipo de mecanismo es que le está causando la presión alta. Van a ser varios, no viene a ahondar en ese tema, pero en base a eso uno elige más o menos qué remedio. Si bien todos bajan la presión, quizás algunos tienen más una particularidad que ayuda a determinadas personas, o algunos están contraindicados en otras personas. Claro. Entonces uno va viendo... Se va eligiendo, o sea que mi medicamento para bajar la presión no le sirve a otro en absoluto, tiene que estar... Puede o no, pero tiene que estar en control, y tiene que... Lo que la gente tampoco a veces no desconoce es que una cosa es tomar pastillas y otra cosa es estar controlado. Exacto. Hay estadísticas en Argentina que dicen 1 de cada 4 pacientes hipertensos, que se saben hipertensos, que toman medicación, 1 de cada 4 de esos está controlado. O sea, tomar pastillas no significa estar controlado. Hay 3 que no están controlados y creen que sí. Claro, porque uno dice, ya soy hipertenso, sí, tomo pastillas, ya está. Pero eso no significa que esté controlado, entonces el riesgo tampoco disminuyó. Entonces hay que hacer los controles para ver si las pastillas que uno está tomando y el tratamiento, principalmente el no farmacológico, si uno sigue con eso y si los valores están dentro de lo normal o no. Claro, ir controlando. Por último, hay entre hombres y mujeres, ¿hay más en cuanto a género, digamos? Diferencias sí. Antes de la menopausia, para poner un punto, es más frecuente la presión alta en los hombres. En los hombres. Después de la menopausia se va igualando el riesgo de tener hipertensión, y después de los 65 años quizás incluso la mujer tiene un poquito más de riesgo. Así que la mujer, atención también. Sí, porque hay como que la mujer es siempre de presión baja, pero esto cambia en la menopausia. Claro, puede cambiar. Con los años va variando. Puede cambiar. Bueno, doctor, ¿dónde lo pueden ver? Cuéntenos acerca de los días de atención en esta área específica del hospital. En el hospital, en la parte pública, la unidad de hipertensión trabaja. Mi consultorio está los miércoles por la tarde y los viernes por la mañana, pero cualquier interesado que quiera ir a ver su presión ingresa por el servicio de enfermedades crónicas, que es en los consultorios externos del hospital. Ahí sí la enfermera, una enfermera especializada, lo van a atender, lo van a entrevistar, le van a hacer una consulta, y en base a eso va a ser derivado automáticamente para el sector. Bueno, excelente. ¿Y en el sector privado, dónde lo pueden encontrar? En el sector privado tengo mis consultorios privados, están
Calle Junín, tengo varios lugares donde estoy consultando, en los consultorios de policonsultorio de IPS también. Ah, perfecto, pero principalmente ya en la atención pública, salud pública. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que muy claro todo este tema y hay que cuidarse, mucho depende de nosotros con el tema de la presión arterial, ¿no? Sí, lo principal es entender que esto es una enfermedad crónica que necesita principalmente del cuidado de nosotros, de cada persona cada día, y que solo con el médico no alcanza. Claro, pero que puede funcionar bien toda la vida si se cuida. Sí, sin duda. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Nos vamos a una pausa, ya volvemos.